Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Voy a leer del versículo 1 en adelante. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre ama también a los nacidos de él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios y amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esa batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesucristo fue revelado como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz, es decir, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma con su testimonio. Por lo tanto, son tres los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo, ya que creemos el testimonio humano. Sin duda alguna, podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Todo el que cree en el Hijo de Dios sabe en su corazón que este testimonio es verdadero. Los que no lo creen, en realidad llaman a Dios mentiroso porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, es interesante la conclusión de esta primera epístola del apóstol Juan, debido a que su tema o su revelación trascendental de Juan es el amor. Y este tema del amor es, creo yo, el clímax de la vida en Cristo. Mi tema no es el amor, solo estoy comentando que Juan es un eh, experto, un doctor en la revelación del amor. No es el único, ya que Pablo escribe siempre acerca del amor, el amor fraternal, el amor de Dios, el cimiento que es Cristo en amor, etcétera. Pero Juan es conocido como el discípulo o el apóstol del amor. Su mensaje es del amor. Dicen los relatos, las crónicas, que siempre Juan, aun siendo un anciano, su mensaje era el mismo. Amaos los unos a los otros. Y Juan es conocido por ser el discípulo amado. ¿Por qué? Porque era el que tenía el atrevimiento, la confianza, la oportunidad de acercarse a Jesús siendo el discípulo más joven y recostarse en su pecho, ¿sí? Digamos que era muy eh, cercano, pero Jesús lo permitía. Jesús no tenía problema, Jesús, la forma de ser de Juan, por lo que nos narra el Evangelio, quizá por la juventud, Jesús le tenía un aprecio diferente. No podría yo decir que mayor, pero era bien correspondido por Juan, ya que fue el único de los discípulos que permaneció al pie de la cruz cuando Jesús es crucificado. Si bien Juan tenía unas ventajas, como era la posición económica y social de su padre, siendo él un hombre de negocios y perteneciendo al grupo sacerdotal o de los levitas. Entonces, bueno, hay quien dice, pues sí, él no tenía problema porque el evangelista narra que él es conocido por el sumo sacerdote y por eso entra en la casa. Pedro está en el patio mientras él está dentro de la casa cuando Jesús es interrogado. Sin embargo, él tiene el valor de enfrentarse y dar la cara. Él tiene el valor de estar ahí. Solamente estoy recapitulando un poco acerca de Juan, que es quien escribe la carta.
Y Juan va a concluir su primera carta, enfatizando el amor, por supuesto, pero está hablando de principios, llaves de revelación, de sabiduría, de conocimiento que nos sirven a nosotros para poder caminar realmente en el camino que Jesús nos ha trazado. Y entonces Juan va a desarrollar desde su evangelio un tema trascendental, que es el nuevo nacimiento. Él va a mencionar que un día uno de los principales de aquella época, de, digamos, de los maestros, se acerca con Jesús para indagar, para hacer una pregunta, como que tengo una duda, pero no puedo preguntarte en medio, en frente de todos porque pues van a pensar que yo no sé y entonces voy a perder credibilidad. Y le dice, ¿qué es lo que necesitamos hacer para realmente reconocerte? Fíjate, la duda de Nicodemo es, sabemos que tú eres de Dios, porque no nos queda duda, no hay, eh, digamos, capacidad de dudarlo, viendo todo lo que está pasando contigo. Pero Jesús le dice, bueno, para si quieres realmente saber quién soy yo y conocer mi identidad y caminar en la revelación de quién soy, necesitas nacer de nuevo. Y el nacimiento o el nuevo nacimiento o regeneración, tú sabes que es un proceso que el Espíritu Santo provoca en nosotros, hay una gestación, desde el momento en el cual se siembra una semilla de fe, que es la palabra, para poder creer en Jesús. Nadie llama al Señor Jesús o a Jesús Señor, sino por medio del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. Hay una respuesta de nosotros hacia Él, afirmativa, aceptable, dispuesta a reconocer que Jesús es el Señor. Eso provoca en nosotros que entonces el Espíritu deposite sobre nuestro ser un espíritu nuevo, haya una semilla que se va a gestar y que va a suceder un nuevo nacimiento. Por lo tanto, hay una naturaleza diferente. Ya no somos los mismos. Hemos pasado de muerte a vida, hemos sido trasladados del ámbito de las tinieblas ahora al reino de su amado Hijo. Y podemos tener acceso y podemos mirarlo. Jesús puso dos eh, principios ahí, que es, quieres ver el reino, necesitas nacer de nuevo. Quieres entrar al reino, necesitas también nacer del agua y del espíritu. Entonces está hablando de una revelación que posiciona. Recuerda que toda revelación es progresiva y posicional. Eso significa que la revelación no es un concepto per se, no es solamente una información, sino que es una verdad espiritual que Dios da a conocer, pero que dentro de esa verdad hay dimensiones de conocimiento, dimensiones de acción que provoquen en nosotros diferentes etapas o procesos, que provoquen en nosotros diferentes frutos que nos va llevando a avanzar hasta que transicionamos a una revelación mayor. Entonces, pasando de la revelación de la salvación, de la confesión de pecados, que es de Dios, digamos, es necesaria, vital. Ahora entramos a una dimensión donde Jesús habla y dice, bueno, no solamente te vas a quedar fuera como espectador, sino ahora serás parte. El nuevo nacimiento, y mi tema no es el nuevo nacimiento, solamente estoy introduciéndote a lo que está escribiendo Juan. Pero el nuevo nacimiento, Jesús dijo, es la entrada, que te va a posicionar en una dimensión diferente, que ahora eres hijo de Dios, porque fuiste engendrado, no proviene ya, tu naturaleza ahora no está ligada a la naturaleza del Adán que cayó, que pecó, que corrompió el diseño, sino que ahora estás creado, ahora estás recreado, podríamos decirlo, mediante un engendramiento del Espíritu Santo para que ahora tu imagen, tu identidad está definida, está determinada
por el Espíritu Santo, gracias a que el Espíritu Santo produce en nosotros la revelación del Cristo, del Mesías. Entonces, lo que el apóstol Juan está diciendo, ok, para transicionar de ser un espectador, de ser alguien afuera, de ser alguien que digamos va a poder tener acceso al cielo, si así lo vemos, él dice, no es solamente eso, sino es entender que es volver a un diseño, volver a una posición que el primer Adán ya no tuvo y que el pueblo de Israel no logró alcanzarla mediante el sistema o la revelación de la ley, debido a que en el ámbito de la ley no estaba previsto aún uno que el Espíritu Santo fuera derramado sobre todos. Había una administración hacia y por medio de los sacerdotes, por medio de los profetas, en donde la gente era redarguida, la gente era confrontada, la gente era llevada al arrepentimiento. Por lo tanto, los rudimentos de la ley eran buenos fundamentos, porque incluso el apóstol Pablo escribe que la ley no es mala. Jamás debemos de pensar que la ley era en sí mala. No, la ley no era mala. Todo el sistema de revelación que Dios da a Israel a través de la ley no es algo malo, ¿sí? No es algo que ahora nosotros decimos, sí, la ley mala, fea, no. Simplemente que era la consecuencia natural de la dureza, de la rebelión del hombre, que tenía que confrontarlo de tal forma que el hombre tenía que ser consciente al 100%, que por sí mismo él no podía cambiar, que no podía arrepentirse, que nunca, si bien no vendría un medio diferente, él, en esa economía, en esa revelación, él jamás podría acercarse al diseño que Dios tenía para él. Solamente podía estar constantemente, como un ejercicio, como una práctica, como un ensayo, pero de esperanza, ojo, de esperanza. ¿Por qué de esperanza? Porque él aguardaba. Un día necesitamos que el Dios Todopoderoso establezca un puente, abra esa puerta que estamos tocando constantemente a través de los sacrificios, a través de los holocaustos, pero que un día seamos otra vez accesibles, ¿sí? Que podamos acceder a Dios. Entonces, eso estaba previsto en la revelación de Cristo, en donde Cristo cumple todos los requerimientos de la ley. Jesús no vino a abrogar la ley, no vino a incumplir la ley, él vino a cumplirla, a darle sentido, cabalidad, eh, pero también a establecer que la ley tenía que cumplirse de una manera. Y él la cumple para satisfacer los requisitos del Padre. De tal manera que Cristo, cuando Él viene, todavía se vive bajo los rudimentos de la ley. Su ministerio está y su vida está sujeta, ¿sí?, a esa economía, ese paradigma de revelación vigente. Por lo tanto, Jesús solamente va a hacer el enlace, va a ser la puerta, como Él lo dijo, para transicionar a una revelación que ahora nosotros eh, entendemos como la gracia. Que la gracia no está peleada necesariamente con la ley, solamente es lo que sigue, el producto es la consecuencia de lo primero. Totalmente diferente, sí, pero que aún, eso no significa que la ley no sea importante. Es más, yo podría decirte que hay mandamientos que quedaron vigentes, porque Cristo no los abolió, Cristo los cumplió. Y tú vas a decir, no, pastor, discúlpeme, pero ya no necesitamos los sacrificios, ya no necesitamos el templo, ya no necesitamos esto y aquello, porque la ley en Cristo se cumplió. Pero déjame decirte que hay todavía mandamientos que quedaron vigentes. ¿Como cuáles? Amar a Dios con todo el corazón, no tener idolatría, honrar a los padres. Ahí todos quedaron vigentes. No vas a codiciar, no vas a asesinar, no vas a mentir, no vas a robar. Si te das cuenta, están vigentes. Entonces, lo que no quedó vigente, porque ya se suplió, bueno, pues entonces sí hablaremos de ciertas liturgias, ¿no? Ciertas reglas, quizá de santidad o morales, no porque Dios ahora tolere el pecado, no, simplemente, por ejemplo, el que la mujer ya no guarda, ya no puede ir a la iglesia después de parir,
cosa que en la ley pues no puedo ir al templo, ¿no? Entonces, sí hay cosas que están vigentes y hay cosas que no están vigentes, pero lo que quiero decirte es que la gracia solamente es la transición a lo que sigue. Y entonces, Jesús es el enlace, es la puerta, pero Él va mostrando destellos, destellos, destellos. Cuando Él sana en el día de reposo, no está incumpliendo la ley, simplemente Él está demostrando quién es Él. Él está determinando darse a conocer y manifestar que la ley había sido dada para poder un día revelar al Mesías o al Cristo. Entonces tú vas a decir, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con Juan? Todo lo que escribió Juan. Porque Juan es un conocedor de la ley, Juan es un conocedor de la liturgia del templo, porque hay, eh, digamos, indicios de que Juan perteneció a los levitas. Por lo tanto, su mensaje no solo es profético, sino es profético, pero tiene una revelación sacerdotal tremenda en el Apocalipsis. Si tú ves entonces su perspectiva desde la visión levítica en su Apocalipsis, te vas a dar cuenta que no habla de la destrucción del mundo y la Tercera Guerra Mundial, sino que habla de principios que los sacerdotes entendían, de revelación de los sacerdotes, del lenguaje sacerdotal, de misterios sacerdotales. Y todo apunta a Jesucristo, que es lo que con él comienza su mensaje en el Apocalipsis. Este es el libro de la revelación de Jesucristo. Qué bonito es que entiendas bien lo que dice la Escritura, porque entonces imagínate, qué feo se sentiría que el libro de la revelación de Jesucristo, y es pura destrucción, pura juicio, y tú dices, oye, pues imagínate, es la revelación de Jesucristo, y entonces se trae, eh, hay una corriente apocalíptica en el cristianismo muy peculiar, ¿no? Donde solamente vemos eh, los rayos caer y todo eso, y no, no es así, porque no tendría caso. Hay que entender el lenguaje, hay que entender, no que Dios no haga juicio, no que Jesucristo venga a juzgar, sí, 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 pero el mensaje en realidad es revelar a Cristo desde una perspectiva sacerdotal, ¿ok? Entonces, habiendo dicho esto, podemos comenzar a decir que Juan tiene la perspectiva de lo que es la ley con la gracia, porque de hecho en su capítulo 1 del Evangelio que él escribe, así lo menciona. La ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Y entonces, él dice que hay una identidad. Ya te hablé de Juan 3, ahora estamos aquí, pero remarco, identidad de hijos a través de la revelación del Mesías o del Cristo. Él dice, nadie puede realmente ser, déjenme poner una pausa. Entonces, Juan tiene claro la transición, pero dice, la transición solo se da a través del Cristo. Es el enlace, es la puerta. Por eso Juan en capítulo 14 de su evangelio menciona que Jesús dice, tres veces yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Juan rescata una tradición ya vista, ¿no? Que es conocida así en lo que es la escritura levítica, ¿no? Del Pentateuco. Y esa tradición ya vista de yo soy. Y rescata en Jesús que siendo el hijo del yo soy, entonces él también tiene esa identidad. Él es en el yo soy, él es en el Padre uno. Entonces, él rescata, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es muy interesante esto, pero me quedo con lo que dice Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. No se está refiriendo a lo que a veces nosotros queremos compartir con la gente, que no es malo, pero que en realidad no es lo que Juan quiso decir. Cuando él está diciendo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, lo que él está diciendo es
se está haciendo referencia al diseño del templo. Los levitas, los sacerdotes, le llamaban a los atrios el camino, le llamaban al lugar santo la verdad y al lugar santísimo le llamaban la vida. Entonces, cuando Jesús está hablando, lo que él está diciendo es, todo eso apunta, todo el diseño del templo, todo lo que esa liturgia y todo lo que se lleva a cabo en ese lugar, solamente es la sombra y figura de lo que yo soy, la identidad, el oficio, la obra que se hace ahí. Yo me anuncian a mí, hablan de mí. Entonces, Juan está claramente hablando de una revelación completa, una revelación mayor, una revelación, digamos, que seguía a, a la ley, ¿sí? Que era lo consecuente. Entonces Juan dice, bueno, el que cree en el Hijo, ¿sí? Tiene una revelación y puede transicionar, porque puede entrar, pasar de los rudimentos, pasar de la ley. Ahora, estoy hablando a gente que conoce, pero Juan también está hablando a los que no conocen, porque tú y yo sabemos que los que del pueblo de Dios no creían, pero creyeron, transicionaron, como Pablo, como sus discípulos, y a los que no conocen los está también transicionando. ¿De dónde? A unos los transiciona, a los que conocen los transiciona de revelación teológica, perdón, y a otros los transiciona de una condición de, digamos, de ignorancia, pero ¿qué ignorancia? No de una ignorancia por no estudiar, sino una ignorancia por desconocer quién es el Cristo. Y entonces los pasa de un sistema a otro, los transiciona de un modelo, de un paradigma, de un reino a otro. ¿Qué reino? ¿Qué paradigma? ¿Qué sistema? ¿Qué revelación? Del mundo. El mundo es la construcción, fíjate, es la construcción de un estilo de vida, de gobierno, de cultura, de destino, que no toma en cuenta que Jesucristo es el Señor. ¿Sí? Que por lo tanto todas las áreas, toda la esfera, lo que llamamos y conocemos como el mundo, que no es el planeta Tierra, sino es una estructura, es un diseño, es un gobierno, que no reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, no reconoce a Jesús como el Señor. Porque el autor, el artífice del mundo no es Dios, sino es Satanás. Pero el Salmo 24 me dice que Dios sí está por encima del mundo, que Él tiene el dominio por encima del mundo, el mundo y su plenitud, el, el planeta y el mundo. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Le pertenecen inevitablemente, Él tiene el dominio, aunque ellos no lo reconozcan, pero Dios siempre tiene autoridad sobre todo, incluso sobre Satanás. Entonces, hay dos esferas, que es la religiosa y la del mundo. Yo considero que hay una parte de la religiosidad que cae dentro del sistema del mundo, porque no puede reconocer digamos, la verdad del reino, que es el mensaje que Juan está transmitiendo. Finalmente, él dice, todo lo que viene de Dios ha vencido al mundo. Y la victoria que vence al mundo es la fe, pero él aclara y dice, ¿cuál fe? La fe no solamente ahora Juan se refiere a lo que se escribe en Hebreos, que es la convicción, que es la certeza. No, no, no. Juan está diciendo, esa fe es la revelación, es la convicción que produce la revelación de saber que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Tengo esa convicción, no lo vi, no estuve ahí, no tengo fotografías, no tengo recuerdos del Face de ese momento, pero sí tengo una tremenda convicción por causa de la revelación. El producto que es el Espíritu Santo trabajando en mi vida, trayendo un convencimiento, pero no un convencimiento proselitista, sino un convencimiento a nivel de convicción, a nivel de conciencia, de una certeza de que yo sé, que sé, que sé, que sé que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el Cristo.
Y aunque pareciera muy elemental para nosotros, y lo es un fundamento que no se puede mover y que yo he estado trabajando con ustedes. Yo tengo que conocer al Cristo. Sí, conozco al Salvador, conozco a Jesús el Salvador, pero tengo que conocer al Cristo, porque el Cristo me va a transicionar y me va a posicionar en el reino. Hoy mucho hablamos de reino y escuchamos y decimos todo esto es de reino y vamos a hacer esto de reino y todo de reino, pero en realidad, ¿de dónde lo estoy viendo? ¿Estoy viendo desde afuera? ¿Y con qué claridad? Porque si yo dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Para ver el reino, sí, ¿qué significa ver el reino? Bueno, yo identifico diseños de autoridad, diseños de gobierno, diseños de revelación, diseños de sobrenaturalidad de Dios, de soberanía de Dios. Podemos decir de reino, pero en realidad lo estoy mirando, entiendo el diseño. Porque hablar de reino, decir que soy gente de reino, significa que yo entiendo principios de obediencia, principios de autoridad, que entonces he sido trasladado de un sistema anti-Dios, de un sistema rebelde, porque ¿de dónde surge la rebelión en el universo? De Satanás. Es el primer ser que se rebela contra Dios y se revela voluntariamente. Subiré a lo alto, en las alturas, pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. No, nadie lo tentó, no había una serpiente, no había nadie que le dijo, oye, no, él de su propia naturaleza, de su propio corazón, se corrompió. Por eso Dios lo juzga y no lo perdona. A diferencia del hombre que igual pecó, quiso ser semejante a Dios, pero el hombre fue tentado. Entonces, si nosotros entendemos esto, ¿qué es reino? Es diseños, diseños de gobierno, de obediencia, porque eso está contenido en el Cristo, ¿sí? Está contenido en el Cristo, en su vida, en su ejemplo, en su ministerio, en su discurso, en su mensaje, están contenidos los diseños del reino. Entonces, si yo hablo de reino o me digo gente de reino, significa que yo tengo la revelación del Cristo, pero que además yo camino en los diseños del Cristo que contiene el reino. En otras palabras, Cristo es el reino, ¿sí? Cuando Cristo es revelado, es manifestado en un lugar, en una persona, se está manifestando el reino. Por eso Él lo dijo. El reino no está solamente, no va a venir, sino el reino está sobre ustedes, está entre ustedes, perdón. O sea, le está diciendo, mírenme, yo represento al reino, yo contengo el reino, ¿sí? Yo soy el reino. Porque todo el gobierno y la autoridad del Padre la dio al Hijo. Cuando Él resucita, habiendo cumplido las demandas de obediencia, de perfeccionamiento en Dios, es decir, Jesús, aunque era Dios, no necesitaba nada. El Espíritu Santo lo procesa, lo trabaja y dice la Escritura que fue ungido con el Espíritu Santo. Por eso es el Cristo. La palabra Cristo significa el ungido y su ungimiento. Entonces, Él se somete al Padre por medio del Espíritu Santo, Él depende del Espíritu Santo, aunque esto es difícil de entender y a veces de creer o de escuchar. Seguimos creyendo que Jesús sujetó su deidad. Muchos dicen, no, pues es que conocía los pensamientos porque era Dios. Eh, hizo tal cosa porque era Dios. No, porque si lo hubiera hecho como Dios, entonces no hubiera tenido validez, ya que Él se le puede reprochar, oye, pues, si tú eres Dios, pues lo puedes hacer. No, Él sujetó su deidad. Dice que se despojó a sí mismo. En un aspecto estricto de la teología es difícil de lo que estoy diciendo, de entender, de explicar, de recibir, porque no hay división en Dios, no se puede. Pero junto con otra experiencia del mismo Evangelio, como por ejemplo cuando el Padre lo abandona, hay una ruptura en la unicidad de la deidad. Eli lama sabactani, que representa algo que no podemos entender ni explicar.
Pero ¿qué sucedió? Entonces él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, se humilló. Porque si él hubiera manifestado su deidad o caminado como Dios, pues no tendría caso. Pero él vino a hacerse semejanza de debilidad, de carne, de pecado, para condenar el pecado, condenar la debilidad, condenar el diseño del hombre caído, condenar el principio del rebelde, condenar los diseños del mundo o los antidiseños, viéndolo desde la perspectiva de que el reino son los diseños, el mundo son los antidiseños, ¿sí? Es lo antagónico, es lo opuesto, es, eh, quisieran algunos llamarlo lo similar, porque es lo mismo pero más barato, aunque no es lo mismo. Entonces, Juan está diciendo, en el Cristo se contiene todo, por eso él habla de una verdad. Su palabra es la verdad. Él está hablando y dice que entonces en el Cristo se rompe el diseño del mundo, porque él no pertenece al mundo. Y en su capítulo 3, el mismo apóstol Juan lo escribe y dice, el mundo no nos conoce. No digo que tú no debes de tener amigos o que no tengas conocidos de, que no conocen a Dios. No, lo que te estoy diciendo es que el mismo principio de unicidad con el Cristo en la revelación, en la fe, en caminar con esa verdad, crea una ruptura, ¿sí? Y ya no hay esa comunión, ya no estás en la misma frecuencia, porque ya tu identidad ahora está en el Cristo. Y todo lo que choque con Cristo va a chocar contigo. Porque el Cristo es el mismo pacto que Dios establece para salvación del hombre, para redención del hombre, pero para manifestar el reino. Por eso dice, mi sangre es el nuevo pacto, mi vida, mi alma es el nuevo pacto. Entonces Jesús es un hijo de pacto del Padre, pero también es un pacto para nosotros, un pacto de salvación, un pacto de gracia, para manifestar el reino a través de él en nosotros. Entonces, el Cristo está en contra. Esa manifestación, esa revelación, esa operación del Espíritu de Cristo en nosotros choca con la operación del Espíritu del mundo. Porque el Espíritu del mundo es el anticristo. Entonces no puede haber comunión. No, no es de que forcemos, no es de que obliguemos, no es de que manipulemos a la gente, a los jóvenes, a nadie de, ay, no, es que eso no lo tienes que hacer. Y hay una lista de lo que, perdón, no tienes que hacer o sí tienes que hacer. No, no. Simplemente que estamos en un diseño y estás en una unidad con el Cristo que choca con lo demás. Pues por eso Pablo escribe y dice, no hay comunión la luz con las tinieblas, no hay comunión Cristo con Belial. No pueden ser amigos, ¿sí? No pueden cohabitar. Pero cuando viene esa revelación, cuando viene ese nuevo nacimiento, hay una identidad nueva que va a chocar con el espíritu del mundo. ¿Qué es el espíritu del mundo? El espíritu del anticristo, que niega al Hijo, que niega el poder salvador de Jesús, que niega la autoridad de Jesús, que niega la fe, que niega la revelación del Cristo, que niega eh, la sobrenaturalidad, que niega los diseños que están contenidos en el Cristo. El diseño familiar, el diseño matrimonial, el diseño de los padres, de la paternidad, el diseño de los hijos, el diseño del ministerio, el diseño de la iglesia, el diseño de salud, el diseño de prosperidad, el diseño de bendición, el diseño de protección. Todos esos son diseños. Entonces Juan está diciendo, los que son hijos, o perdón, los que creen en Cristo tienen la revelación del Hijo, porque Cristo es el Hijo de Dios, y por lo tanto la identidad que es producida en ellos por creer en el Hijo es de ser hijos. En otras palabras, lo que está diciendo Juan es los que tienen acceso al reino, los que operan en el reino, ¿sí? Los que tienen ese acceso a Jesús como el Cristo son hijos. Vuelvo a recalcar, el diseño es de hijos, ¿sí?
Entonces los hijos deben ser responsables porque entonces la imagen del Cristo en nosotros produce una identidad. Entonces yo no busco parecerme a alguien que no tiene el Espíritu de Cristo. Entonces nuestra juventud, ¿sí? Debe de tener esa revelación porque debemos de llevarlos, de introducirlos, debemos de acercarlos a que conozcan al Cristo de manera personal. Para que no quieran parecer al TikToker, para que no quieran parecer a una modelo, ¿no? De algún lugar que no es apto, ¿no? Es que ahora, y empieza a ver imágenes que dices, es que esa imagen está distorsionada de la verdadera identidad, porque podemos ver imágenes o identidad de fracaso, de derrota, y de repente dicen, ay, quiero ser como la artista que hace el ridículo o que hace cosas inmorales, o el gran líder o el gran influencer, ahora como se les llama, o como el primo que no conoce a Dios, pues ese es mi ideal. No, eso es que no conocemos al Señor. No conocemos. Podemos ir a la iglesia. Y no solo los jóvenes, porque siempre hay pobres jóvenes, ¿verdad? Siempre los satanizamos y son los peores. Pero no nos damos cuenta que nosotros, los jóvenes, son producto de una generación que los antecede y que tenemos el mismo problema, la identidad. Entonces, Juan está diciendo, quieres romper con el modelo, el Cristo es el que lo rompe. Si tú batallas por una conducta, por un pecado, por algo, el problema es que ah, lo estás enfrentando de afuera hacia adentro. Y eso es religión, ¿sí? Eso es religión. ¿Por qué? Porque entonces quieres cambiar de afuera hacia adentro. Apariencia. No, el cambio viene de adentro hacia afuera y es por naturaleza, ¿sí? Cuando el Cristo se revela en un área de mi vida, entonces el temor de Dios se restablece. Y todo lo que gira en esa área tiene que estar en concordancia con el Cristo que está gobernando esa área. Lo que está fuera, entonces, todavía no está sujeto al reino. Tú tienes que saber que la conquista o la guerra espiritual principal es por ti y es en ti. Porque hay áreas que van a estar rendidas al principio y tú dices, no, sí te entrego esto y me dispongo y hago y... Pero Dios va a ir trabajando por áreas y de repente se van a manifestar áreas en tu vida donde el Cristo no ha llegado a revelarse. Por eso dices, no, no, es que yo sí amo al Señor, yo sí quiero esto, pero a mí que no me den órdenes o a mí que no me digan qué hacer o yo no quiero cambiar, esto me gusta, ¿no? Esta parte del mundo me agrada. Entonces hay una pelea en ti ¿por qué? Por conquistar todas las áreas y someterlas al Cristo. Llámese carácter, pensamientos, llámese memoria, llámese hábitos, llámese matrimonio, sexualidad, corazón, sentimientos, emociones, área financiera, llámese familia, trabajo, todas las áreas tienen que manifestar al Cristo. ¿Y cómo manifiestan al Cristo? Dando el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu consiste de 9 virtudes, que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sí? Cuando un área es conquistada para Cristo, la primera evidencia de que ha sido conquistada, dice, es el fruto del Espíritu, que manifiesta 9 virtudes, de las cuales la mayor, como lo dice Pablo a los Corintios, es el amor. ¿Sí? Entonces, Juan es el mensaje que tiene. Y yo te lo comencé diciendo en esta clase. El, el apóstol Juan, su mensaje es el amor, y yo creo que el amor es el éxtasis, es el clímax de la revelación del Cristo. Ahora, mi tema no es el amor, pero estoy hablando de que Jesús fue revelado, dice, como hijo de Dios.
Y luego habla y dice que hay un testimonio del cielo. Y el testimonio del cielo es indudable, es innegable e inevitable. Pero yo te pregunto, ¿tú ya venciste al sistema? El sistema del mundo. Y quizá tú digas, por supuesto, pastor, yo ya antes yo me vestía como no tenía que vestirme. O por ejemplo, alguien quizá, pastor, antes no me vestía, ¿no? Ahora ya me visto. Bueno, qué bueno. Eso está bien. Pero eh, ¿realmente eso es el fruto? ¿Realmente eso implica que está en ti el fruto? ¿O solamente adoptaste un hábito religioso? Porque yo puedo hacer algo que no es natural. Y lo puedo hacer por costumbre, lo puedo hacer por imposición, pero quiero que entiendas que la revelación se da siempre de forma natural. Y que todo lo que tú haces por revelación, ¿sí? Lo vas a hacer estés desanimado, estés triste, cansado, estés de acuerdo o no, lo vas a hacer y te va a salir de manera natural. Lo que no es por revelación, tú vas a batallar, ¿sí? Te va a costar trabajo, no vas a estar de acuerdo. Y muchas veces vas a decir, pues no lo voy a hacer. Otras veces vas a decir, no, es que no tengo la fuerza, a mí me falta, si Dios me ayudara. No, 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 es que es por revelación. Cuando uno tiene la revelación, entonces no importa que las circunstancias sean distintas, no importa que las circunstancias no lo permitan, tú lo vas a hacer porque hay una revelación y la revelación no se puede apagar. Jeremías dijo, es como un fuego en los huesos. Tú tienes que partir que todo lo que haces tiene que ser por revelación, todo. Porque si tú haces todo por revelación, entonces tú no vas a ponerle freno, sino que Dios te va a llevar hasta donde quiera. Sí, sí, porque yo puedo decir, no, pues sí, perdono a mi hermano X porque pues ya, bueno, le voy a dar chance, pero al hermano Y no, porque ese todavía me lo traigo atravesado. Entonces, no hay una revelación realmente del perdón, del amor, porque es Dios el que me lleva. Fíjate, yo hablaba con un joven en fin de año que pidió un consejo y me dijo, pastor, me han hecho daño y me dijo personas que en su niñez y en el año pasado le habían causado daño a él y a su familia. Y me dijo, pastor, me sé los textos, pastor, sé lo que me va a decir, pero no puedo perdonar. Eso es normal. Entonces, yo le dije, te entiendo y discúlpame, no te voy a decir los textos que ya te sabes, porque la gente tiene información, ¿sí? La gente se acuerda de perdona 70 veces 7 y lo decimos y sí, sí, pero la revelación es diferente. Entonces yo le dije, mira, te voy a decir nada más cómo Dios me enseñó a perdonar. Le digo, cuando Dios estaba tratando conmigo, me estaba liberando, sanando y todo eso. Y yo tenía problemas con alguien. Y yo decía, no, si ahorita lo vamos a encargar allá arriba y que Dios se encargue, y ya sabes, un Boanerges cualquiera. Estaba llorando, me acuerdo, todas esas veces que oré. Y yo decía, no, 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 no y no. Porque esa persona va a saber o me va a conocer, ya sabes, la carne. Y Dios siempre, siempre ponía el dedo en el renglón. Perdona, perdona. No, 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 no. ¿Y sabes cómo Dios me llevaba y le digo, me la mataba así? Porque hablaba con un joven, disculpa. Le dije, Dios me llevaba a Isaías 53. Varón de dolores experimentado en quebranto. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y dice que delante de sus transquiladores enmudeció. Y de ahí me llevaba a el Evangelio, cuando dice Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Yo le decía a este joven, mira, así Dios me enseñó. Yo no quería. Por supuesto que no. Yo estaba enojado, muy enojado. Pero Dios me enseñó con eso. Dijo, tú no eres mejor que yo. Siendo Jesús quien es, Él los perdonó. Y yo dije, no se vale, Dios. Yo así le decía a Dios, no se vale. Sé que tienes razón, pero no se vale. Pero terminé aprendiendo. Porque sabía que si no, entonces Dios no me iba a perdonar a mí. Si no, entonces yo frenaba la gracia. Entonces, todo lo que haces lo haces por revelación. Porque yo sabía que muchas veces yo dije, sí, sí, lo perdono, pero yo adentro lo traía atravesado. Entonces, lo que te quiero decir con esto no es, no estoy hablando ni de perdón, estoy hablando de revelación. Porque cuando tienes la revelación ya sabes, o sea, pero no sabes a nivel mente, sino tienes una convicción a nivel espíritu. Entonces es por naturaleza. Vas a confrontar tu carne, sí, por supuesto, pero entonces hay un poder superior que está en ti, porque lo dijo Pablo, todo lo puedo en el Cristo, que es mi fortaleza. Mi carne no lo puede hacer porque vive en un diseño diferente, pero mi espíritu ahora que gobierna mi alma y mi cuerpo, entonces ahora camina en un diseño totalmente distinto. Y ya lo haces por revelación. Entonces yo te invito a que todo lo que hagas lo hagas por revelación. No por tradición, no porque, hay que van a decir que yo no lo hago. No, no, no. Pero la revelación del Cristo en ti. Porque toda revelación, su objetivo, su centro, su motivo de ser, es revelar al Cristo en ti. Entonces, si tú eres de los que vas a cantar, canta por la revelación. Vas a adorar, vas a danzar, vas a servir al Señor, vas a orar, vas a hacer guerra, vas a caminar en Dios, vas a obedecer, hazlo por la revelación del Cristo en ti. ¿Sí? Si tú vas a caminar en una relación de pacto, hazlo por la revelación, porque si no se te va a acabar a la mitad la emoción. Lo que tú hagas, hazlo por la revelación, porque eso te va a llevar hasta el fondo. Y va a romper todo lo que hay en el mundo, que hay en el mundo límites. El sistema del mundo genera límites. El sistema del mundo, ¿sí? Uno de sus, digamos, ejes, de los ejes del mundo es limitar la revelación, limitar la verdad, limitar el poder de Dios. Entonces el mundo es no puedo, el mundo es imposible, el mundo es, está loco, el mundo yo no voy a obedecer, el mundo yo no voy a hacer esto, el mundo es el autogobierno, el autopastoreo, el mundo es la murmuración, el mundo es eh, la sedición, el mundo es todo lo que tiene que ver con la imagen de Satanás, con el carácter de Satanás, con la forma de ser de Satanás, porque el mundo revela a Satanás. En cambio, Juan dice, todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y mi victoria está en la convicción del Cristo, ¿sí? Porque en el Cristo no hay límites, en el Cristo está todo lo venidero, en el Cristo está todo el reino, todo poder, dominio y autoridad. En el Cristo está toda verdad, en el Cristo está mi destino, ¿sí? En el Cristo, no en el mundo, ¿sabes?